marco del IDEALAB 2018, estamos iniciando con un ciclo de sesiones de preguntas al experto. En esta ocasión traemos un experto de Common, a quien invito al licenciado Gerardo Dávila, subdirector de Alineación Tecnológica, que nos presente. Gerardo, por favor. Pues muchas gracias, buen día a todos. Es un gusto compartir con ustedes esta primera plática de una lista larga e interesante de temas que estaremos abordando para poder tratar y entender mejor lo que es la innovación, lo que es el liderazgo, gestión del cambio. Hoy tenemos el gusto de recibir aquí en Pemex a Bernardo Torres, que nos viene a hablar sobre una visión única, diferente, con un ángulo interesante de lo que es la innovación. Espero que sea de su agrado y de mucha utilidad. Bienvenido, Bernardo. Gracias. Gracias, Bernardo. ¿Me pasan el micrófono? ¿Qué tal? Bernardo Torres es fundador y director general de la empresa Uncoma, diseñador estratégico, especialista en impulsar la creatividad e innovación en negocios en mercados hispanos. Ha sido responsable de la creación de áreas de innovación y marketing estratégico para empresas en México. Maestro en innovación de negocios, certificado en responsabilidad social y sustentabilidad y diseño de futuros. Ha sido invitado a participar en clases de diseño de propuestas de valor centradas en las personas e innovación de negocios en el MBA del IPADE y en la maestría en Internet del ISDI. Profesor en la maestría de diseño estratégico de la Universidad Iberoamericana. Ha trabajado en diversas industrias, servicios financieros, telecomunicaciones, educación, salud, bebida y alimentos, así como en empresas como BBA, Visa, Mapfre, Coca-Cola, Bimbo, Telcel y Santander, etc. Bernardo, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, pues buenos días todavía. Gracias por la oportunidad de contarles la visión que tenemos en Uncommon sobre innovación. Como me tocó ser la primera charla, pues voy a hablar desde un marco bastante amplio de cómo observamos innovación y menos táctico, menos de método, menos de proceso y más inspiracional, más abierto, más de contexto. Y cuando me invitan a hablar de innovación, normalmente este es el primer slide que pongo, ¿no? Y les pido a todas las personas que estén en la sala que levanten la mano si al menos una vez a la semana en sus conversaciones de negocio utilizan la palabra innovación. ¿Saben? O sea, la innovación es como cuando le preguntan a las participantes de Miss Universo que qué quieren y dicen paz mundial, ¿no? O sea, significa todo y nada. Lo que quiero decir con esto es que todo el mundo está hablando de innovación. Y en paralelo al mundo de la innovación también han crecido un montón de conceptos como Customer Experience, Service Design, Agile, Scrum, y ahora está de supermoda Futuro y no sé qué, ¿no? Entonces, estamos justamente entrando en un punto en el que me gustaría decir que casi que tenemos una crisis de empresas innovadoras. O sea, falta con entrar al website de cualquier grupo empresarial o de cualquier empresa y ver su misión, visión, valores, propósito, y todas dicen en algún punto innovación. El asunto es que cuántas de esas empresas realmente son innovadoras, ¿no? Cuando vamos a reuniones con clientes normalmente nos piden cosas de este tipo. No, necesitamos la nueva idea disruptiva. Queremos ser el Uber de no sé qué, ¿no? Queremos ser el Airbnb de no sé cuál. Queremos entender a los millennials. Los millennials tienen más de 30 años. O sea, ya no hay que entender a los millennials, deberíamos estar pensando en los niños que tienen hoy 8 o 10 años, que además van a ser adultos mucho más rápido de lo que nosotros creemos por su cercanía con las tecnologías, la comunicación global, etc. Y es importante entender que no todo tiene que ser copiar. Hace 2 años estaba súper de moda ¿no? No, pues ¿vieron eso de Pokémon Go? Queremos que nuestro producto se parezca a Pokémon Go, que lo encuentren en las calles los clientes mientras van caminando. Y esto no forzosamente es innovación. Hablar de metodologías, hablar de procesos, no forzosamente es innovación. Seguramente han hablado de Design Thinking, de UX, de UI, de Lean Startup, los sprints que ahora están de supermoda. Y lo más preocupante es entender o darnos cuenta que de pronto las empresas creen que pueden innovar en poquitas semanas o en poquitas horas. Están de moda los workshops. Hacemos un taller y en un taller resolvemos todos los problemas que la organización viene cargando desde hace décadas.
Este es un anuncio real. Nos encontramos en Facebook un experto que está diciéndole al mercado abierto que te puede convertir en un experto en resolución creativa de problemas en 16 horas. No es mala onda, pero es imposible. O sea, los procesos de cambio llevan tiempo. El aprender nuevas metodologías lleva tiempo. El acercarnos a nuevas cosas lleva tiempo. Entonces un poco les quisiera decir que al diablo con el entendimiento actual y paradigmático de innovación y sus metodologías, y tenemos que tratar de entender sobre todo a quiénes vamos a hacer el punto final de impacto en cualquier proceso de innovación o de diseño, que son las personas. Las tecnologías deben de estar vinculadas a que las personas podamos lograr cosas, de que podamos tener acceso, de que sea más fácil trabajar, de que sea más fácil comunicarnos. Pero entender a las personas no es fácil. Entender el comportamiento real de las personas, de hecho, es súper complicado. Las personas normalmente opinamos que vamos a tener un comportamiento, pero revelamos que vamos a tener un comportamiento radicalmente diferente. Un ejemplo que me gusta mucho es, si nosotros vamos con todas las personas de la alta sociedad y les preguntamos si se pararían junto al stand de cosméticos y se sentarían ahí a que les hagan un tratamiento facial durante 2 horas, obviamente van a decir que no. Uy, no, qué vergüenza, ¿cómo va a parar ahí? Vayan al Palacio de Hierro cualquier día entre semana a las 11 y está lleno de señoras copetonas, cabeza para arriba, patas para arriba, ¿saben? Entonces es importante entender que las personas vamos a opinar sobre una conducta que creemos que tenemos, o sobre todo como de ciertas creencias que tenemos, pero luego probablemente revelemos un comportamiento diferente. Y esto es relevante particularmente en el mundo de las tecnologías. Me ha tocado muchas veces estar en empresas que gastaron millones de dólares en meter un nuevo modelo de gestión tecnológica y que las personas siguen haciendo todo en Excel. O que están invirtiendo un montón de lana para que las personas dejen de ir a reuniones o dejen de mandarse un montón de mails. O que están bloqueando los equipos móviles para que la gente se comunique únicamente por los canales oficiales y todo el mundo está hablando por WhatsApp. Entonces es importante entender realmente cómo las personas se van a comportar. Pero ahí viene la parte divertida, ¿no? Las personas estamos predispuestas a encontrar patrones entre la información. Esto quiere decir que vamos a encontrar problemas únicamente desde nuestra realidad parcial. Solamente vamos a ver las cosas que nos hacen sentido a nosotros. Ahí les va un chiste medio sonso, pero que además es información real. Si quisiéramos validar que mientras Nicolas Cage aparece en más películas, más personas se mueren ahogadas en las piscinas de sus casas, lo podríamos hacer. Hay una correlación bastante alta que conforme Nicolas Cage empieza a salir en más películas, más personas se mueren ahogadas. Es una estupidez, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces no estamos tratando de asociar dos ejes para tomar decisiones que probablemente ya caducaron o que ya no están vigentes? Si invertimos en esto, las personas harán esto. Si le damos tal herramienta a las personas... Es importante entender que probablemente en la manera en la que estamos descubriendo oportunidades hay muchos sesgos. Y nuestros sesgos normalmente vienen de nuestra experiencia previa. Nuestros sesgos vienen de en dónde estudiamos, de los valores que tiene nuestra familia, de nuestro entorno cultural, hasta de nuestras aspiraciones. Y para innovar tenemos que salirnos de nuestros propios sesgos y tenemos que tratar de entender el mundo desde una perspectiva mucho más amplia. Pero como les decía hace rato, estamos psicológicamente inclinados a recabar información que valide la manera en la que ya pensamos. Y esto además va a sonar muy gacho lo que voy a decir, pero conforme nos vamos haciendo mayores, cada vez es más difícil que podamos tener una visión amplia del mundo o de las cosas. Cada vez es más fácil acomodarnos en ciertas rutas, cada vez es más fácil retarnos menos, acomodarnos, y esto se convierte principalmente en una barrera para la innovación, para el diseño, para el descubrir nuevas oportunidades. Y esto tiene que ver muchas veces porque cuando estamos buscando oportunidades, confundimos la coincidencia con la correlación, y más complejo aún es confundir la correlación con la causalidad. Y cuando estamos entendiendo a las personas, tenemos que entender la causa real de esos comportamientos, ¿no? Este es un ejemplo muy obvio, ¿no? Pero si nosotros ponemos a dos personas y enfrente de cada una ponemos un balde de agua hirviendo y un balde de agua helada y un balde de agua templada, a la persona que le pidamos que meta la mano al agua hirviendo,
cuando la pase el agua templada, el agua va a estar helada para él. Y cuando le pedamos a otra persona que meta la mano en un balde de agua helada y después esa mano la pase al balde de agua tibia, va a estar hirviendo. Es simplemente una manera de ilustrar cómo nuestra experiencia condiciona la manera en la que vemos el mundo, o percibimos o experimentamos el mundo. Casi siempre que doy charlas, cuento ejemplos que tienen que ver con correr, porque me gusta mucho correr y soy corredor. Y correr desde hace tal vez unos 15 años está de súper moda. Falta con salir el domingo a Reforma y hay una carrera en el circuito Gandhi, o sobre Reforma, o en Chapultepec, y a cualquier ciudad de México a donde vayamos, del mundo vamos, hay siempre alguna carrera, ¿no? ¿Qué otra moda está tan relacionada a correr? La de lesionarse. Casi todas las personas que corren de alguna manera se han lesionado. Fascitis plantar, tendón de Aquiles, rodilla, cadera, lo que queramos, ¿no? Correr normalmente, para los que no somos muy experimentados, no somos profesionales, nos lleva a excedernos en el esfuerzo y probablemente a lesionarnos más. Pero yo, que me he lesionado un poco de todo, cuando voy con doctores, he ido 10, 12, 15 doctores diferentes, ¿no? Y entonces los doctores me han dicho cosas como: no, es que estás corriendo sobre el pavimento y deberías de ir a una superficie un poco más cómoda porque tus pies y no sé qué. O quien me ha dicho: corres muy rápido, vete más leve, poco a poquito, corre 1 kilómetro, luego caminas. O estás corriendo mucho, empieza corriendo poquito. Hubo un doctor que me dijo: no, Bernardo, es que tú eres de hueso pesado, o sea, tus piernas no aguantan tanta carga de... Hasta el que me dijo: deja de correr, cada que corres te lesionas, mejor ponte a nadar o pégale a la bici. Pero lo más interesante de esto es que hay muchas hipótesis o muchas suposiciones sobre qué causa las lesiones deportivas. Y dentro de esas hipótesis hay una que me parece súper interesante, que tiene que ver con con el precio de los tenis. ¿Cuándo en la vida hemos nosotros pensado que dependiendo del precio de nuestros tenis vamos a provocarnos más o menos lesiones? Cuando además todas las marcas han estado invirtiendo históricamente en hacer nuestra pisada más confortable y en brindarle tecnología, ¿no? Lo interesante de este ejemplo es que hay un periodista que documentó que los corredores que usan tenis de más de $95 se lesionan el doble que aquellas personas que utilizan tenis de menos de $40. Y no solo eso, las personas que utilizan tenis de menos de $40, además de que se lesionan menos, corren más rápido. Siempre que planteo este ejemplo me dicen: no, pues es que los que corren, los de $40 nadie corre con ellos. Entonces, o sea, depende qué tantas barreras le queramos poner a una hipótesis. Lo que me parece relevante es que hay que entender que probablemente el marco de exploración para entender un problema debe ser mucho más amplio. El caso particularmente de este libro que se llama Born to Run habla que conforme las marcas de zapatos han ido invirtiendo en desarrollar tecnología, han hecho nuestros ligamentos, nuestros músculos y nuestra pisada más débil, y por ende tenemos mayor probabilidad a lesionarnos. Ejemplo de ello están los indios rarámuri, ¿no? Los tarahumaras. Empiezan a correr desde niños con guaraches y ahora vemos a las ultramaratonistas rarámuri ganando campeonatos mundiales corriendo más de 100 kilómetros sin ningún tipo de tecnología, ¿saben? Entonces, muchas veces lo que parece que es muy obvio, como por ejemplo entender que unos tenis sí son de correr y otros tenis no son de correr, puede bloquearnos de ver realmente las oportunidades. Si nosotros nos dejamos ir por nuestros sesgos, podríamos no estar descubriendo oportunidades como debería de verse. Y es importante, cuando hablamos de innovación, que podamos entender el contexto más amplio de oportunidad. Y esto, ya más específicamente en diseño estratégico, que es la manera en la que cómo abordamos innovación, significa empezar por hacer las preguntas correctas. Pero hacer las preguntas correctas es súper difícil, ¿no? Y sobre todo tiene que llevarnos a retar algunos paradigmas, como por ejemplo pensar que solamente el poseer la información nos da poder. Nosotros en Uncommon creemos que sí, que la información es valiosa, que la data es valiosa, pero que tiene mucha más relevancia el poder utilizar la información de manera creativa. Entonces, hasta ahora les he contado el por qué es importante identificar nuestros sesgos propios, los de nuestro equipo, y poder retarlos o poder transformarlos para encontrar nuevas oportunidades. Ahora, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es innovación? Normalmente cuando cuento esta
esta historia o doy esta charla, siempre pongo de ejemplo el famosísimo Segway, ¿no? ¿Saben lo que es el Segway? Sí. Como pedestal con rueditas que te inclinas, te lleva a un... Pues el Segway es uno de los grandes fracasos de la historia, de la tecnología específicamente, o de la innovación, si lo queremos ver así. Estos güeyes, cuando picharon su idea y cuando bajaron millones de dólares, dijeron que iban a transformar la manera en la que las personas se trasladan en las ciudades. ¿Lo lograron? De ninguna manera. O sea, los Segway, sin afán de que nadie se sienta agredido, lo utilizan los turistas y los guardias de seguridad de los centros comerciales. No hay nada menos cool que el guardia de seguridad de un centro comercial. Y luego además, si nos ponemos ya como más críticos, el creador de Segway se mató en un Segway, prototipando una tecnología nueva. Y ellos crearon una expectativa gigante de lo que iban a conseguir. Iban a transformar cómo las personas se trasladan. Es más, dijeron que su invento, su innovación, era a la movilidad lo que el internet a las comunicaciones. Y entonces nos lleva a tratar de entender que hay una diferencia muy importante entre lo que es un invento y lo que es innovación. Un invento normalmente funciona o genera valor en una burbuja solamente técnico-científica. Eso quiere decir que hay normalmente infraestructura o ciencia o tecnología que nos permite crear algo que realiza cierta función. Pero eso no significa que las personas lo van a adoptar en su vida y que va a generar valor. Me regreso al ejemplo del Segway. Y entonces es importante entender que innovación, más allá de ser un fenómeno técnico-científico, también debe ser un fenómeno técnico-económico y me arriesgo a decir que también social. Innovación es entender que una solución creativa puede generar valor e impacto en las personas. Al menos esto desde el marco del diseño estratégico, que es lo que me lleva a esto. Hay muchas definiciones de diseño. Diseño es una de las disciplinas como más modernas, pero al mismo tiempo es una de las actividades de la humanidad más antiguas. Si entendemos esta visión de diseño de Charles Sims, que es uno de los diseñadores industriales más famosos de la historia, entender que diseño es un plan ordenado de elementos que persigue un propósito en particular, con esto podríamos entender que diseño prácticamente nos puede ayudar a todo, a entender en dónde hay una oportunidad, a ordenar elementos de manera planeada para conseguir algo en específico. Ahora, Herbert Simon decía que cualquier persona diseña siempre y cuando haga una acción enfocada en cambiar una situación actual en una situación preferible. ¿Y no debería de ser eso innovación? Entender qué está ocurriendo y cómo lo puedo hacer de una mejor manera o cómo lo puedo transformar. Entonces, esta para mí me parece una de las definiciones más relevantes de diseño y por qué diseño se ha popularizado tanto como una herramienta para generar innovación. Innovación no es un proceso, innovación es el resultado de un proceso de diseño. Y diseño como tal es más que un proceso, es mentalidad, cuestionamiento crítico, proceso y herramientas. Y más importante aún, diseño desde la academia moderna siempre ha estado metido como en las élites. Cuando hablamos de diseño, normalmente hablamos de visuales o hablamos de objetos. Pero si solamente le dejáramos diseño a las élites, realmente diseño no nos permitiría transformar las situaciones existentes y convertirlas en preferibles. Y justamente Raymond Loewy dice que diseño es algo demasiado importante como para solo dejárselo a los diseñadores. Y eso es justamente el approach de diseño estratégico y por eso se ha popularizado tanto Design Thinking, porque tiene muchos principios como colaboración, co-creación, el que participe en equipos multidisciplinarios y todos esos principios son súper valiosos. Ahora, para Uncommon, diseño estratégico es justamente este vehículo que está compuesto por una mentalidad crítica, pero también por procesos y herramientas que nos permiten llegar a soluciones innovadoras. Y cuando digo que nos permiten llegar es que tenemos que hacer la pregunta correcta, entender el contexto y retar el contexto de en dónde está esa oportunidad para crear soluciones y después validarlas
en conjunto con las personas que van a tener o van a recibir ese valor o ese impacto. Ahora, la manera en la que trabajamos en Uncommon radica en 3 grandes principios que les voy a contar ahora desde una perspectiva muy amplia. El primer principio le llamamos insightful. Insightful quiere decir justamente el poder tener un entendimiento mucho más profundo, una percepción mucho más amplia de en dónde hay oportunidades, siempre desde la perspectiva de las personas. Es importante justamente tener la capacidad de ver las cosas desde diversos ángulos. Es muy fácil, sobre todo cuando tenemos una profesión, que nos vayamos en una línea en particular y que tratamos de resolver todo desde esa línea en particular. Por eso las empresas funcionan en silos y por eso es tan fácil medir la productividad. De pronto es que el mundo está cambiando tanto que solamente medir la productividad en algunos casos ha llevado a ciertos colapsos, ¿no? Por no dar muchos detalles. Y por eso es que es relevante empezar a hacer proyectos o empezar a abordar retos de una perspectiva más bien transversal. Este valor de insightful normalmente para nosotros radica en 2 como principios básicos. El primero es justamente el de la corresponsabilidad, entender que las organizaciones, los profesionales, siempre tenemos que tener un propósito más amplio que nosotros mismos. Las corporaciones siempre tienen que entender que ese propósito debe de generar un valor allá afuera, más allá del económico o el mercantil, y creo que es importante, yo sé que suena muy hippie, muy pacheco, pero es importante entender que las organizaciones puedan entender su rol en la sociedad y puedan tener justamente un rol transformacional en la sociedad. Y la otra es que tenemos que estar todo el tiempo sensibles a estos cambios, sensibles a los cambios de las personas, sensibles a los cambios de las industrias, sensibles a cómo emergen nuevas tecnologías que cambian el comportamiento de las personas. Y esto muchas veces es algo tan sencillo como el hacernos nuevas preguntas y el todo el tiempo estarnos haciéndonos preguntas. El cuestionarnos nos va generando la habilidad de alguna manera ser inconformes con la situación actual para propiciar una transformación. Pero una de las cosas que nos dimos cuenta es que solamente ser insightful, solamente enfocarnos en entender las personas y en hacer preguntas no era suficiente, porque el mundo está cambiando demasiado rápido. Entonces, nosotros postulamos un segundo principio para nuestro trabajo, que es el de ser foresightful, entendiendo que el mundo está cambiando mucho más rápido. No sé si alguna vez han escuchado hablar del acrónimo VUCA. VUCA habla de volatilidad, falta de certeza, cambio y ambigüedad. Esto quiere decir que estamos viviendo en una era como de posnormalidad. Lo que para nuestros abuelos eran cosas que nunca cambiaba, para nosotros son cosas que todo el tiempo están cambiando. Hace algunos años leí un libro en donde, y no me acuerdo el nombre del libro, pero el autor se llama Richard Florida, en donde el libro empieza contando sobre qué pasaría si movemos a una persona del 1900 al 1950. ¡Pum! Pues de repente hay unas máquinas de acero gigantes con ruedas de hule que te trasladan de un lado a otro y que hacen ruido, y hay una caja en tu casa que abres y que hay alimento frío que dura mucho más, ¿saben? O sea, ese segmento como de principal impacto de la revolución industrial nos trajo mucha tecnología que nos hizo la vida más fácil. Ahora, ¿qué pasó en cuestión social entre el 1900 y el 1950? Quitando tal vez algunas guerras, poco. La estructura social se mantuvo. Ahora, ¿qué pasa si trasladamos a una persona del 1950 al día de hoy? Pues los refrigeradores tienen pantallas ahora, ¿no? Y si quieres hasta ahora te mandan notificaciones a tu teléfono. Los coches ahora pues son eléctricos, ¿no? Y algunos hasta autónomos, si quieren. O las personas están retando la manera de trasladarse. Pero ¿qué pasa a nivel social? Todos los cambios que queramos. O sea, el vicepresidente de una de las empresas más grandes del mundo de cosmético es transgénero. ¿Hace 70 años se hubieran imaginado eso? Está cambiando todo demasiado rápido. Socialmente, los valores se han transformado. Y quienes no estén dispuestos a entender los nuevos valores y a vincularse con ellos, van a sufrir mucho más en el proceso de cambio de lo que realmente tendrían. Y sobre todo enfocado en el trabajo es muy relevante, porque las organizaciones están cada vez trayendo talento más joven que persigue metas súper diferentes. Ya nadie quiere trabajar 50 años para la misma corporación. Quieren aprender, quieren ser parte de algo, quieren tener un propósito. Y si no cumples eso, vámonos. ¿Saben?
Por ejemplo, en el 2001 no existía ni el iPhone, ni YouTube, ni Uber, ni Airbnb, ni Facebook. Y no tiene tanto tiempo. Hoy, ¿cuántos de nosotros no solamente no podemos vivir sin el iPhone, sino consumimos todo nuestro entretenimiento por YouTube, nos movemos por Uber, solo viajamos en Airbnb y nuestras relaciones personales radican el 50% en Facebook? Estas tecnologías han modificado radicalmente nuestro comportamiento, ¿no? El mundo ha cambiado muchísimo, aún en los últimos 4 años, ¿no? Nos tocó vivir un cambio muy grueso a nivel global, que se ha visto reflejado en cambios sociales importantes, ¿no? Y cuando tratamos de pensar en el futuro es bien difícil, ¿no? Cuando pensamos en desarrollar nuevas ideas de negocio o nuevas ideas para una corporación, es súper difícil. Y por eso me gusta tanto este quote de Paul Graham, que es el fundador y director general de Y Combinator, que es una de las aceleradoras de startups en Silicon Valley más importantes o más grandes que hay. Y cuando le preguntan, ¿cómo le hago para tener una nueva idea? Él dice, lo que tienes que hacer es vivir en el futuro, entender qué hace falta, regresarte hoy y hacerlo. Y entonces solamente entender el problema ya no es relevante, porque a lo mejor para cuando entiendas el problema ya cambió. Lo que es importante, además de entender el problema, es empezar a entender comportamientos emergentes, tecnologías emergentes, señales de cambio, sociales, ecológicas, políticas, económicas, y empezar con ese entendimiento a pensar cómo se va a comportar en el futuro, para que no solamente desarrolles algo que va a tener impacto inmediato, sino algo que pueda irse transformando en paralelo con los cambios que la sociedad está dando. Pero, pues, ¿cómo podemos vivir en el futuro? Y acá, ahora que además está de súper moda hablar de futuros y de prospectiva, y que ha habido esta explosión de futurólogos, los futurólogos normalmente lo que persiguen es predecir el futuro. Y uno de los principales estudiosos del futuro, que se llama Jim Dator, de la Universidad de Hawái, dice que el futuro no se puede predecir porque el futuro no existe. Y esto es importante porque cuando estamos pensando en el futuro o en los futuros, en la Academia de Diseño se habla siempre de futuros en plural, porque hay múltiples avenidas, es importante que entendamos que hay muchas cosas que lo van a impactar, que ninguna es estática, que ninguna es específicamente predecible, pero que nos permite explorar justamente para entender que puede haber una multiplicidad de futuros. Y lo más relevante acá es que es muy fácil pensar en el futuro desde esta visión ciencia ficción, autos voladores, tecnología, robots, etc. Pero hay que entender realmente cuál es el futuro que queremos crear. Entonces ya no solamente es cuál es el futuro probable, sino cuál debería ser el futuro preferible para la organización, para la sociedad, hasta para nosotros como individuos de nuestro propio trabajo. Y eso, la única manera de hacerlo es estudiando tendencias, documentando cuestiones emergentes, incertidumbres críticas, y en función de eso tratar de proyectar en dónde podría haber y en qué rango de tiempo diferentes escenarios. El futuro se debe de visualizar en escenarios, ninguno se está prediciendo, pero el plantear diversos escenarios de futuro te permite entender qué cosas deberías de hacer hoy para justamente conseguir ese futuro. Una manera como simple de explicarlo, y me parece como muy real y muy de hoy esta manera de verlo, es que tenemos que justamente operar como granjeros, ¿no? Tenemos que ver 20 años adelante, qué va a pasar con la Tierra, qué le estamos haciendo a la Tierra y si nos va a dar de comer dentro de 20 años, pero tenemos que estar planeando para mañana. Mañana tengo que salir a arar, tengo que salir a sembrar, tengo que salir a cosechar, pero tengo que entender qué le estoy poniendo en función de que la Tierra se mantenga viva. Ahora, por ejemplo, que está de súper moda el mezcal. Yo soy muy fan del mezcal. Es muy fácil servirte un traguito de mezcal, darle un trago y disfrutarlo. Pero entender que la planta más joven del mezcal que nos estamos tomando, por lo menos se tardó 8 años en crecer, pues a lo mejor ya estamos tomándonos un poquito de historia. Pero más complejo aún, entender que la tierra, que es la que le da los minerales a la planta, tiene realmente decenas o cientos de años para poderle dar esos nutrientes y esos sabores a la planta es aún más relevante. Y justamente tenemos que entender qué ha pasado y tenemos que entender no solamente lo que vamos a hacer hoy inmediatamente, sino cómo tenemos que proyectar en plazos de tiempo mucho más largos, mucho más complejos, que nos va a frustrar un poco porque no los vamos a entender, pero que tenemos que empezar a explorarlo. Y con esto quiero decir, pues nuevamente, que esto no se consigue haciendo fiestas de post-its, sino que son
digamos, como abordajes complejos de entendimiento, de investigación, de colaboración, de diseño. Otro punto súper relevante tiene que ver en el cómo las personas interactúan, ¿no? Y ahí les van algunos ejemplos. Este ejemplo es de hace un año, ¿no? Pero hace 100 años la tasa de alfabetismo pasó del 23% al 86%. Hay un cambio radical en cómo las personas están informadas, ¿no? Hace 100 años nos tardábamos 5 días en llegar de Nueva York a Londres y 3.5 meses para ir de Londres a Australia. Hoy, pues un vuelo cortito, ¡pum! En cuestión de temas mercantiles y comerciales. Hace 100 años se inauguró el primer supermercado, que hoy es prácticamente nuestro único modelo de adquisición de bienes, ¿no? En el 2015 en Estados Unidos ya había casi 40,000 supermercados. O sea, hay muchas cosas que han cambiado radicalmente en 100 años, ¿cierto? Hace rato hablábamos también de los iPhones, ¿no? Hace 100 años solamente 8% de los hogares en Estados Unidos tenían una línea telefónica y hoy casi el 80% de la población. En México hay más celulares que personas, ¿saben? Solo en 100 años. Invenciones tecnológicas. Hace 100 años se inventó el interruptor de luz y hoy en día la ciencia está modificando el genoma humano a través de documentos casi como de Word. Eso significa que estamos tecnológicamente cambiando mucho, ¿saben? Ahora, y esta es la pregunta interesante, sobre todo cuando hablamos de innovar y entendiendo que innovar también es un fenómeno que tiene que ver con las personas. ¿Cómo se veían las organizaciones en 1917? ¡Pam! ¿Cierto? ¿Cómo se ven las organizaciones hoy? Igual. Pero si hemos cambiado tanto socialmente, si han cambiado tanto nuestros valores, ¿por qué seguimos en un modelo de organización social? Me ha tocado, no, pues es que somos animales y que tenemos que... O sea, sí, pero no. Es importante entender que también tenemos que retar la manera en la que nos agrupamos las personas y en la manera en la que colaboramos. No quiero decir que esto se parezca a lo que tal vez sucede en esta organización, pero probablemente sí. Pero no a esta, todas. Y este fue el primer organigrama de una empresa de ferrocarriles en Estados Unidos hace más de 100 años. ¿Cómo se ven las organizaciones hoy? Pues igual. Las organizaciones siguen dependiendo de un modelo organizativo que ya es caduco, que tenemos que retar, y es lo que nos lleva a nuestro tercer principio. ¿Se acuerdan? El primero era insightful, entender a profundidad, conocer, ser sensibles. El segundo era ser foresightful, que es el pensar siempre en futuros múltiples en aquellos escenarios preferibles. Y el tercero es el que le llamamos ser responsive, que significa con modificar la manera en la que nos agrupamos con las personas. Las organizaciones responsive son aquellas que están configuradas para aprender y responder rápidamente a los cambios que pudimos hablar hace rato que están sucediendo. Entonces, encontrar maneras de agruparnos socialmente que nos permitan abordar los cambios es algo que se tiene que abordar desde ya. Y las únicas organizaciones que realmente han encontrado estos modelos son las organizaciones que han emergido en los últimos años, los famosísimos startups. Que de pronto también escuchamos historias de startups que, ¿sabes? Culturalmente y a nivel liderazgo, no importa cómo se agrupen, porque también somos humanos, ¿no? Pero estos modelos de gobiernos sociales también son relevantes en función de cómo vamos a desarrollar conceptos de solución para crear innovación. Y las organizaciones responsivas tienen algunos principios o están transformando algunos principios que consideramos que son muy relevantes. Históricamente, la era industrial es una era siempre enfocada como en productividad, en eficiencia y en beneficio económico. Y las organizaciones no tienen por qué retar el tener un propósito al de tener ingresos. Las organizaciones pueden tener un propósito más allá del de los ingresos y aún así ser rentables y continuar creciendo. Entonces, las organizaciones responsivas, para atraer nuevo talento, lo que tienen que tener es un propósito que puedan socializar y que todos los miembros del equipo tengan el compromiso. Lo segundo es que casi todas las organizaciones están enfocadas en control. ¿A qué hora llegas? ¿La hora nalga? ¿A qué hora te vas? Si usas el email, ¿cuánto tiempo? Si ya saliste al baño, ¿cuántas horas? 1 hora y media para comer, etcétera. Y en el proceso de únicamente dar control, pierden las personas empoderamiento. Entonces de pronto lanzamos un concurso de innovación y esperamos que las personas tengan la proactividad de generar ideas de negocio,
cuando hoy realmente lo que tienen que hacer es cumplir tareas muy específicas que les miden. Es otro ejemplo muy chistoso, ¿no? Casi todos los países en Latinoamérica están con este rollo del emprendimiento. Todos los jóvenes deberían de emprender. ¿Por qué no lanzan su startup? ¿Por qué no lanzan su startup? Porque en la universidad, hasta los 23, 24 años, tienen que levantar la mano para ir al baño. Vivimos en una sociedad de control. Y no forzosamente la sociedad de control empodera a las personas. No quiere decir que vamos a quitar el control, pero tenemos que encontrar un modelo de gobierno que le permita a las personas sentirse empoderadas, el que puedan abordar algunos riesgos controlados. Otra cosa importante es que casi todas las organizaciones tienen planeación desde la perspectiva de tomar mucho tiempo en lo que deberían de hacer. O sea, a mí me invitan muchas veces a ayudar a las empresas a hacer su plan estratégico. Y el plan estratégico no tiene nada de plan estratégico. Lo que están haciendo es hacer un listado en Excel de las actividades que deberían hacer los siguientes 12 meses. Un plan estratégico es tener una visión y un propósito de futuro. Y muchas veces el empezar a imaginar el futuro significa experimentar. Los equipos responsivos, las organizaciones responsivas experimentan un poco más. La otra es, como les decía hace rato, dejar de pensar en jerarquías. No quiere decir que vamos a cambiar la organización al 100%, pero el propiciar que haya redes de trabajo, que haya menos verticalidad y más horizontalidad, va a propiciar el que haya soluciones de mayor amplitud y de mayor contexto. Y por último, algo que sobre todo le pasa a todas las organizaciones es siempre la información y siempre los resultados están arriba. Y el empezar a socializar la información, el empezar a ser más transparentes, va a propiciar que las personas se enganchen más con hacia dónde debería enfocarse la organización. Yo sé que esto suena a fiesta hippie y ahorita vamos a prender el churro y demás, pero esto es algo que está sucediendo en las organizaciones. Las organizaciones se están transformando. Es más, hay organizaciones que han de pronto llevado a todas sus personas, a todos sus miembros a irse a su casa a trabajar y luego de pronto se dieron cuenta que no funcionaba y vénganse de regreso. O los espacios abiertos, pero resulta que entonces no puedes tener conversiones. Es algo que está cambiando. Nadie tiene la receta perfecta. Lo que hay que hacer es que hay que diseñar la receta que ajuste al contexto y al modelo sobre lo que se quiere conseguir. Y por eso es importante retar el método, y por eso es importante retar las tendencias, porque no todo se adapta exactamente a los mismos grupos. Como les decía, y solamente a manera de resumen, hoy la competitividad en general del mercado está propiciando que las organizaciones cambien su modelo para mantenerse relevantes. Y creo que justamente en esta organización pues es algo especialmente relevante, porque todas las organizaciones necesitan innovar más, todas las organizaciones necesitan ir más rápido que la competencia, todas las organizaciones necesitan traer el mejor talento para que no nos lo roben los demás, todas las organizaciones tienen que aprender nuevas metodologías de trabajo, tienen que simplificar sus procesos, etcétera, ¿no? Ahora, lo importante es entender justamente cómo deberían ser los principios a través de los cuales esta organización se va a proyectar al futuro y cómo deberían ser las estructuras de esta organización para justamente poder abordar estos cambios, ¿no? El approach con el que trabajamos nosotros en la agencia se concentra pues siempre en las personas, siempre en procesos ágiles, siempre tratar de adaptarnos o de anticipar el cambio para que justamente podamos ser capaces de innovar, podamos iterar, y algo que es muy importante es que las personas cada vez puedan ir ganando más autonomía en función de cómo toman decisiones. Regresamos al resumen. Estos son los 3 principios con los que trabajamos en Uncommon. Tenemos ahora un cuarto que estamos explorando que tiene que ver con economía circular y visiones de transición, porque creemos justamente que el único reto de diseño que deberíamos de abordar es el cómo subsistir como civilización, pero bueno, esos ya son visiones como mucho más complejas. La pregunta que les dejo es si creen que hoy la organización está preparada justamente para abordar este futuro imperfecto, desconocido, y si están realmente listos para innovar. Por mi parte es todo. Muchas gracias por el tiempo de escuchar mis locuras. Creo que no dije ninguna grosería, ¿no? De repente se me sale. Estimado Bernardo, pues muchísimas gracias. Creo que la plática nos ha resultado sumamente interesantes. Tenemos algunas preguntas aquí de nuestros espectadores a través de la internet de Pemex. En tu experiencia, ¿cuál es el factor inhibidor más común presente en las organizaciones para generar una cultura de innovación? O sea, un solo factor creo que no hay.
creo que hay un grupo de factores. El primero probablemente es como el legacy de liderazgo, ¿no? O sea, estos valores o paradigmas de cómo debe de ser un líder y cómo se tiene que gestionar una organización muchas veces bloquean la participación de otros, ¿no? Este modelo en donde el jefe es el único que puede hablar, los demás tienen que acatarse y demás, pues rompe la comunicación que exige la cultura de innovación. Y luego cosas como más prácticas, pues herramientas, incentivos, espacios, pretextos para que realmente se persiga o se explore en donde puede haber oportunidades. Muchas gracias. Nuestra segunda pregunta es, ¿cuál es el factor que facilita una cultura de innovación? Bueno, creo que esta se contesta con lo que nos decías, ¿no? Otra pregunta que tenemos por aquí es, ¿qué lecciones... A ver, permítame. Más bien, ¿cuáles son las lecciones aprendidas que pueden provocar en una organización de innovación? ¿O cuáles lecciones nos puedes tú dar? Yo sí creo que cada organización es diferente. Y como cada organización persigue un propósito diferente, las reglas y los principios que se deben de seguir para propiciar innovación tienen que estar adaptados a ese propósito. Sobre lecciones, pues lo primero les diría que tiene que ver con que realmente haya compromiso organizacional sobre innovación y sobre su cultura. Lo que me ha tocado ver en muchas organizaciones es que digamos como que los primeros esfuerzos de innovación surgen de áreas muy concretas, muchas veces tecnología, en otros casos marketing, y mientras no se socialice y se comprometa a personas que realmente tengan toma de decisión, difícilmente generan el impacto que requieren, ¿no? Y la otra cosa es que cuando hablemos de innovación, no forzosamente tratemos de resolverlo todo. O sea, el proceso de cambio tiene que ser paulatino y tiene que ser mesurado y tiene sobre todo que dejar evidencia de resultado. Cuando se aborda toda la organización, es muy difícil llegar a resultados inmediatos o prácticos o pronto, y entonces pues claramente las direcciones de las empresas se frustran y pierden paciencia. Entonces mi recomendación o mi aprendizaje es siempre tratar de ir con cosas más pequeñas, más puntuales, y conforme se vaya dejando evidencia conforme haya resultados tangibles, ir creciendo e ir haciendo los proyectos o los retos más complejos. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Sí. Bernardo, muchas gracias por tu participación en nuestro segundo concurso de innovación. A mí me pareció muy interesante el ejemplo que ponías del agua caliente, el agua fría y el agua tibia. Creo que uno de los principales retos que como individuos tenemos al respecto de la innovación es que debemos innovar en nosotros mismos. Sin decirlo, creo que apuntabas hacia los sesgos cognitivos que cada uno de nosotros va teniendo a partir de la experiencia particular, y que conforme vamos creciendo, nuestra organización es una organización en la que en lo mismo conviven gente muy joven y gente que ya estamos a la mitad de nuestra vida profesional. ¿Qué recomendación a nivel individual nos puedes dar para retarnos a nosotros mismos en estos sesgos que nosotros podemos tener al respecto de cómo se hacen las cosas y que se conviertan a nivel organizacional en una cultura de así se hacen las cosas aquí, ¿no? Yeah. La única respuesta que me viene a la mente va a sonar medio de libro de autoayuda, ¿no? Pero es muy fácil acomodarnos en algo que no nos rete, ¿no? Es muy fácil controlar y enfocarnos en nuestras actividades, pero al mismo tiempo la creatividad es una habilidad intrínseca a las personas. Yo no creo en esto de algunos son creativos y otros no son creativos, todos somos, y la creatividad es uno de los valores más relevantes enfocados en innovación. Entonces, hacer cambios pequeños te puede dar de pronto a ver las cosas de una óptica diferente. Y acaba la parte que va a sonar al libro de autoayuda, ¿no? Pero de pronto hasta comprar una revista diferente a la que siempre leemos, o cambiar el camino con el cual nos regresamos a casa, o algún día de pronto ir a un museo o a una exposición. Las artes, por ejemplo, aunque muchas personas no las sabemos apreciar
a nivel profesional, por decirlo de alguna manera, simplemente los colores, las texturas, los espacios diferentes nos ayudan a que cambie nuestra sensibilidad, ¿no? Y yo sé que suena como a libro de autoayuda, pero cambiar algunas cositas nos ayuda de pronto a empezar a identificar cambios en nosotros sobre cómo vemos oportunidades. Tan sencillo como eso, el no quedarnos satisfechos con una respuesta a alguna pregunta, el tratar de indagar más, hasta suscribirse a algunos newsletters de cosas en Internet. Internet está saturado de revistas, de tendencias, de ideas, de startups, de cosas de psicología, de ciencia, y leer algo diferente cada semana es suficiente para empezar a tener una mentalidad diferente. Echándole un poquito de ganas, como dices tú, todos los días, a lo mejor de inicio sintiéndonos no tan cómodos, tratando de salir de esa zona de confort, lo vamos haciendo paulatinamente parte del quehacer de cada día. Esperamos que esta plática les sirva para empezar a pensar en estas ideas que vamos a proponer en la Idea Lab. Y bueno, pues aplicarlo en todo lo que hacemos. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.